Y vamos a continuar. Entonces, no recuerdo si iniciamos este tema con ustedes, el de polarización. No, profesor. ¿No? Bueno, pues vamos a iniciarlo. Bien, este segundo tema es la importancia de la polarización en aplicaciones lineales. Todo circuito para que pueda operar tendrá que ser alimentado correctamente. O sea, debe haber un suministro de energía eléctrica para que opere el circuito, el dispositivo, el sistema, el equipo. Entonces, es necesario preparar los componentes que intervienen para poder recibir la señal que se va a procesar. Entonces, estoy mostrando aquí algunos 3 circuitos típicos, ¿sí? Para un transistor bipolar, en el que se trata de ubicar el punto de operación en la parte lineal. Como ustedes saben, como lo vieron en el curso de dispositivos, el transistor bipolar puede operar en 3 regiones. La región de saturación, la región de corte y la región activa. Serían cuatro regiones, pero las que normalmente se ocupan son esas 3: saturación, corte y activa. Y hay activa directa y activa inversa. Normalmente la que utilizamos es la activa directa. Entonces, de lo que se trata es de que estos 3 circuitos que ustedes pueden ver ahí en su pantalla reciban una señal en la base y que la señal a la salida se tome por colector. Ahora, en estos circuitos estoy mostrando solamente lo que corresponde a la parte de polarización. No está la fuente de señal ni está la carga conectada al circuito. Esto lo muestro en este circuito que tengo por aquí. Y entonces, lo que tengo en esta parte es el mismo circuito, el primero, y es el que está encerrado en línea punteada. Y voy a aplicar una señal de SEA a mi etapa de amplificación y la salida llega a una carga. En este caso, la carga es de 50 kilómetros. Entonces, aquí lo que se busca es que el transistor esté en condiciones de recibir la señal ahí en base y que esa señal pueda ser de esta forma. Aquí. Puede ser así y que en la carga hubiera una señal así. O sea, es la misma señal amplificada, que en este caso hay una inversión. Mientras que la señal va de entrada va hacia arriba, a la salida va hacia abajo. Entonces, puede ser que esta señal sea pues todavía... Oh, está.
pues sea más pequeñita, ¿no? Pudiera ser así. Así. Y que a la hora de amplificarla, pues pudiéramos tenerla así. Eso ocurriría si el transistor estuviera polarizado correctamente y que el punto de operación estuviera colocado adecuadamente. Para ello, se puede mostrar en la simulación qué pasa cuando los valores de RB, RC y VCC no son los adecuados, qué pasaría con la señal que se aplica a la entrada, qué obtendríamos a la salida. Entonces, pudiera ser que la señal presentara recortes voy a dibujarla aquí. Voy a dibujar aquí otra. Entonces, son posibles formas de onda a la salida y podríamos ubicar la referencia por aquí. Voy a tener mi referencia. Aquí tengo mi referencia. Y aquí está mi referencia. Pero pudiera haber algún recorte en la señal. Pudiera ser que ocurriera algo por aquí así. O bien que ocurriera el recorte en la parte de abajo de la señal. Entonces, pues esto se puede deber a que la señal de entrada es muy grande o bien que los valores de RB y RC produzcan voltajes y corrientes en el transistor que hagan que el punto de operación no esté ubicado en la posición correcta. O sea, aquí cuando hablo de punto de operación, me estoy refiriendo a un punto Q. Sí, aquí voy a poner punto de operación. En reposo. ¿Sí? Este punto sería el punto Q y estaría definido por una corriente de base, una corriente de colector, un voltaje colector emisor. Principalmente, pudiéramos incluir también al voltaje base emisor, pero en partimos de que es prácticamente constante y que está alrededor de 0.7 volts. Entonces, lo que se busca es que este punto de operación sea lo más estable posible y que esté muy cerca de donde se planteó, donde se estableció en el diseño. Entonces, aquí vamos a suponer que el voltaje de alimentación es de 12 volts y queremos entonces que el voltaje en colector emisor sea pues la mitad del voltaje de alimentación. Entonces, esto podría ser 6 volts. Entonces, habría que buscar la forma de que con RB y RC tuviéramos 6 volts entre colector y emisor para una determinada corriente de colector. Aquí habría una corriente de colector. Y para generar esa corriente de colector se necesita una corriente de base. Sí. Y esa corriente de base estaría en función de la resistencia de base. Así que, ¿y para qué queremos este voltaje y esa corriente en colector? Bueno, pues ese va a ser el punto de operación y que cuando aparezca la señal de entrada y se esté aplicando en la base, pues entonces esta señal de entrada sea la que mueva el punto de operación. O sea, va a haber un voltaje en la unión base-emisor y una corriente de base. Y si el voltaje en la base se llega
a modificar por efecto de la fuente de entrada, de B de entrada, esta VCA, entonces esa corriente de base se moverá sobre la ya establecida aquí, ¿sí? La que se tendría debido a RB, a BCC y a la caída en la unión base-emisor. Entonces, esa corriente de base lo que va a producir es un cambio, ese cambio en la corriente de base va a producir un cambio en la corriente de colector y un cambio en la corriente de colector va a producir pues también un cambio en la caída en la resistencia de colector y ese cambio en la resistencia de colector va a producir un cambio entre colector y emisor, ya que la suma de los voltajes en RC y en el transistor entre colector y emisor siempre será 12 volts. O sea, si entre colector y emisor hay 0, entonces en la resistencia hay 12. Si en la resistencia hay 12, entre colector y emisor hay 0. Y esos son los voltajes máximos y mínimos que puede haber en los componentes. 12 volts en RC y 0 entre colector y emisor. O bien 12 entre colector y emisor y 0 volts en los extremos de RC. De modo que la suma de los voltajes siempre será VCC. Entonces, ese punto de operaciones reposo está definido por RB, VCC y por supuesto las características del transistor. En este caso, ¿cuál es la característica ahorita que estaríamos considerando? Pues sería la beta, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, la beta es la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de base. Entonces yo puedo decir que la corriente de colector sería beta veces IB. Normalmente esta beta pues nos la da el fabricante en sus hojas de datos, ¿sí? En este caso no estamos trabajando con un transistor NPN, pero eso que estamos comentando también sería válido para un transistor PNP. Entonces, esto es de manera general y lo que se busca entonces en esta etapa es que ese circuito de amplificación, al recibir la señal de entrada que proviene pues, de esta fuente, en este caso es una sinusoide, será aplicada en la base del transistor y la salida se tomará por colector. Aquí aparecen dos componentes que son los capacitores. Este capacitor, lo mismo que C2, pues es quitar la componente de CD que pudiera tener esta fuente, ¿sí? Porque si no, este voltaje de 0.5 volts alteraría el punto de operación Q y entonces moveríamos el voltaje colector emisor, la corriente de colector y ya no estaríamos en 6 volts. Entonces, lo que en CD, la reactancia capacitiva sería 1 sobre 2 pi FC. Y en CD, la frecuencia son 0 Hz. Entonces, la reactancia capacitiva para una frecuencia 0 sería infinito, ¿sí? Entonces, este capacitor estaría bloqueando la componente de CD y pues estaría dejando pasar solamente la componente de CA. Aquí, si vemos, la frecuencia es de 1000 Hz. Entonces, para 1000 Hz, la reactancia sería 1 sobre 2 pi por 1000
por el valor del capacitor, que sería 10 por 10 a la menos 6. Entonces, si hacemos esa operación, eso nos daría 2 por pi por 1000 por 10 exponente a la menos 6. Nos da una resistencia de 15 ohms, 15.9 ohms. Entonces, prácticamente en CD esto es un circuito abierto y en CA podríamos considerar el capacitor como un corto. Si comparamos esos 15 ohms contra esta RB de 220, pues por supuesto que es una resistencia muy pequeña, esta de 15.9 ohms. Entonces, es muy importante la consideración de estos dos capacitores, porque si el capacitor C1 no lo colocamos, este voltaje de CD que tenga la señal va a alterar el voltaje en la unión base-emisor y va a también alterar la corriente de base. La corriente de base se alteraría la corriente de colector, y entonces el voltaje entre colector y emisor ya sería un voltaje muy pequeño o un voltaje muy grande. Que acercaría el transistor a saturación o a corte. Entonces, eso lo podríamos comentar ahorita en el siguiente circuito, ¿sí? Para tener un poco más de espacio. Y de esto que tengo aquí anotado, lo que nos interesa es lo que está dentro de la línea, el rectángulo de línea punteada, ¿sí? O sea, vamos a asegurar que el punto de operación está ubicado en la parte central de la región lineal o activa, y que ese punto deberá permanecer estable, y que solamente la señal de entrada es la que movería ese punto de operación. Ahora, eso sería lo ideal, que el punto no se moviera, ¿sí? Ya tenemos las resistencias de RB, RC, y que me aseguran un voltaje de 6 volts entre colector y emisor y una cierta corriente de colector. Pero, si no hubiera cambios y aseguráramos que el transistor siempre va a tener la beta con la que se diseñó, vamos a suponer que la beta fue de 200, aquí podemos tomar el ejemplo, aquí el transistor que tenemos tiene una BF de 200, aquí lo estoy encerrando ahí abajo, y que con esa beta se calcularon RB, RC, y que se asegura una cierta corriente de colector para también dar 6 volts entre colector y emisor. Pero si ese transistor no tiene esa beta de 200, pues entonces ya no se tendrá la corriente de colector planteada en un inicio, y por lo tanto ya no se tendrán los 6 volts en colector. Así que este punto de operación, el punto Q, puede variar si varía beta. Y es un hecho que beta va a variar porque en un transistor, pues la beta tendrá un valor mínimo y un valor máximo en el que puede estar esa beta. Ahora, ese valor nos lo da el fabricante, y pues deberíamos buscar las hojas de datos donde pudiéramos tener esa información. Ahorita voy a tratar de mostrar una hoja de datos. Podemos buscar el mismo que está aquí, el BC1547, el 2N2222, el 2N3904, para ver de qué valores puede variar esta beta. Pero
Este, es medio por mí. Entonces, una razón por la que puede variar el punto de operación es porque cambia la beta del transistor. Bueno, vamos a suponer que ustedes quieren un amplificador como este y pues pueden conocer la beta del transistor, la pueden medir o la pueden calcular a partir de una corriente de colector y una corriente de base y la relación IC entre I beta da el valor de beta. Entonces puedo hacer los ajustes en RB para asegurar una cierta corriente de colector y tener la corriente de colector deseada y el voltaje colector emisor. ¿Sí? Pero imaginen que, bueno, ya tienen sus cálculos, ya tienen RB y RC. Pero requieren ustedes hacer muchos circuitos como este, ¿no? Requieren 10, 20, 50. Entonces, no van a estar calculando o recalculando los valores de RB y RC para asegurar los 6 volts en colector y la corriente de colector. Entonces, aquí tendrían que estar variando pues la RB, ¿no? A lo mejor más arriba, más abajo, dependiendo de la beta, para generar una corriente de base y esa corriente de base multiplicada por la beta nos dé la corriente de colector. Entonces, eso no es común, ¿no? No es práctico. O sea, si se hace un diseño, pues se hace con la beta típica y después lo que se observaría en diferentes circuitos es que en unos casos el voltaje estaría arriba de 6 o abajo de 6, pues dependiendo de la beta del transistor. Entonces, esa sería una desventaja del circuito. Y la otra razón, que también es importante, por la cual variaría el punto, es que si cambiamos la temperatura, o sea, si se revisara cuál es el punto de operación a 27 grados centígrados, pues tendríamos 6 volts. Pero si la temperatura se eleva, en donde está operando este circuito, el punto de operación se va a alterar, se va a modificar, ¿sí? O sea, los voltajes y corrientes que teníamos para el transistor ya no van a ser los mismos. Entonces, normalmente, con la temperatura, la beta aumenta, el voltaje en la unión base-emisor disminuye y entonces el voltaje en el colector emisor ya no serían los 6 volts. Por otro lado, si la temperatura bajara, la beta disminuye y el voltaje base emisor aumenta. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de obtener las curvas del transistor o de un diodo simulando en algún simulador. Entiendo que, bueno, pues el semestre pasado que estaban en quinto, no hubo forma de hacerlo en el laboratorio. Pero en el simulador pues, se pueden ver estas curvas y cómo se modifican al cambiar la temperatura. Entonces, el punto de operación, este punto Q, que estoy llamando punto de operaciones reposo, se trata de tenerlo lo más estable posible, que el punto no se mueva, pero depende del circuito que estemos empleando. Este circuito, que es el circuito básico de polarización, es el más simple, pues sí nos da podemos lograr este punto de operación, pero cuando haya un cambio de beta o haya un cambio en la temperatura, el punto de operación se va a mover demasiado. Y entonces, al moverse el punto de operación y aplicar la señal de entrada, lo que puede ocurrir es lo que aparece aquí en las formas de onda, ¿no? Con un recorte arriba
con un recorte abajo, y entonces la señal de salida ya no se va a parecer a la de entrada porque ya hubo una, o sea, la señal sale distorsionada, ¿no? O recortada. Así que nos vamos a concentrar en lo que está dentro del rectángulo en línea punteada para calcular el punto de operación del circuito y ver qué tanto se mueve el punto de operación cuando cambiamos el, la beta del transistor o cuando cambiamos la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, profesor. ¿No? Nada más, con lo de la reactancia sería suficiente para saber entonces ese valor de capacitor. ¿Con qué, perdón? Con la reactancia. Con la reactancia, sí. La reactancia, pues nos da el valor de la resistencia que puede tener el capacitor a cierta frecuencia, ¿no? Normalmente, bueno, si trabajamos por ahí las frecuencias de cientos de hertz, pues con un capacitor de 10. Y si queremos todavía reducir el efecto del capacitor, o sea, que haya menos caída del capacitor, pues elevamos el valor del capacitor. Si aquí el capacitor en lugar de 10 fuera de 100 micros, pues entonces la resistencia o la resistencia capacitiva sería de 1.5 ohms. Entonces prácticamente pues un corto, ¿no? Entonces sí habría alguna caída, pero habría que ver si es significativa y tal vez no se justifique tener un capacitor de 100 micros, ¿no? Por el tamaño, por por el costo. Entonces, pero si yo pusiera, por ejemplo, frecuencias de 10 kilohertz, pues entonces hasta con un capacitor de un micro pudiéramos trabajar. Así que va a depender de la frecuencia para definir aquí el capacitor. Si son frecuencias pues más bajas, pues sí va a aumentar la reactancia capacitiva y su efecto en el circuito sí podría ser de mayor repercusión. Entonces, ya dependerá de la frecuencia y de qué tanto esté atenuando este capacitor la señal de entrada. Porque pudiera verse de esta forma, ¿no? O sea, tengo mi señal de entrada y entonces yo aquí puedo representar una resistencia y lo que tengo aquí de base a tierra, tengo una resistencia, ¿no? Puedo verlo así, como un divisor. Entonces, si la resistencia que representa el capacitor es muy grande, entonces habrá una señal muy pequeñita en la base y hay una atenuación importante de la señal de entrada. Así que para que no haya esa atenuación, pues se reduce el valor de esta resistencia y se haría aumentando la capacitancia. ¿Sí? Entonces, ahorita me voy a pasar a este circuito que tengo del lado derecho, pero antes quisiera comentar sobre aquí unos párrafos que puse para cerrar la introducción del tema y lo que voy a hacer es pues borrar ahorita lo que tengo aquí. Profe, Sí hay otra pregunta, adelante. bueno, este circuito es de amplificación, ¿verdad? Sí, bueno, este circuito pues puede verse como un amplificador o también dependiendo de los valores de RB y de RC puede verse como un interruptor. Entonces, eh, lo voy a anotar aquí en medio. Bueno, a lo mejor conviene que me mueva.
Y voy a poner aquí, bueno, este circuito es el que será el completo, y de aquí pasé a este para comentar que solamente vamos a analizar esta parte, ¿no? Entonces, si ya estamos aquí el transistor, yo lo puedo ver de esta forma. Entonces, aquí está el transistor, y esto puede verse como un interruptor abierto, donde el voltaje VCE es aproximadamente el voltaje de alimentación y la corriente de colector sería 0. Y en el otro caso, bien, les comentaba que el transistor pudiéramos verlo como un interruptor, abierto o cerrado, y los dos extremos serían, pues, esos que aquí había dibujado. El transistor lo puedo ver así, y podría verlo como un interruptor abierto, ya habíamos dicho. Y aquí, bueno, pongo corriente de colector es 0, y el voltaje entre colector y emisor es aproximadamente VCC. Y el otro extremo sería verlo como un interruptor cerrado, ¿sí? Entre colector y emisor, donde la corriente sería una corriente máxima y el voltaje colector emisor es aproximadamente 0 volts. ¿Sí? Entonces, cuando es esta condición, esto sería en la región de corte, y cuando estamos en la condición donde la corriente de colector es máxima y el voltaje de colector emisor es casi 0, esto sería saturación. Saturación. Y cuando no está ni en corte ni en saturación, pues el transistor está en la región activa. Para ello voy a tratar de dibujar aquí de manera muy rápida las curvas del transistor. Aquí lo voy a tratar de hacer así. Y algo así. En el eje vertical, aquí sería la corriente de colector, la que voy a representar, y de este lado voy a representar el voltaje colector emisor. Entonces, si nosotros revisamos el
circuito. Lo voy a hacer un poquito más hacia acá, hacia arriba, para que me quede ahí espacio. Y aquí en el centro voy a escribir esta ecuación, donde el voltaje VCC es igual a RC por IC más el voltaje colector emisor. Entonces, si IC es igual a 0, entonces, BCE es igual a BCC. Esta es una condición y esto me representaría la región de corte. Ahora, si BCE es igual a 0, IC resulta BCC entre RC. Y ese sería el valor máximo de la corriente de colector. No puede haber más corriente de colector porque la limita RC y BCC. Entonces, esos dos puntos yo los puedo establecer aquí y estos dos puntos pudieran ser aquí, tengo el punto 1 y estos dos valores tengo el punto 2. Esos dos yo los puedo ubicar y los puedo colocar. El punto 1 es corriente colector 0 y el BCE aquí lo puedo poner, ¿no? Aquí. Entonces, ese sería el punto 1. Y luego el punto 2 sería el voltaje colector emisor 0 y la corriente es BCC sobre RC. Aquí puedo ubicarlo. Entonces, ese sería el punto 2. Esos dos puntos, yo los puedo unir y desde aquí hacia acá tendría esta recta. Ahora, ¿sobre qué estoy trazando esto? Sobre las curvas características del transistor. Entonces yo voy a dibujar las curvas del transistor y en principio yo tendría curvas así como esta. ¿Sí? Por supuesto, aquí habría esta unión. Aquí estas líneas hacia abajo. ¿Sí? Para cada curva hay una hacia abajo. Así. Entonces, estas son las curvas del transistor. Y esto lo que me está indicando es que aquí habría para una IB1, la IB2 generaría esta curva, la IB3 y la IB4, ¿no? Pero puede haber muchas curvas entre IB3 e IB4, o muchas arriba para IB4, de IB4, o muchas abajo de IB1. Por supuesto, habría una que fuera para IB igual a 0 y que sería esta así. Así. Y esa sería para IB igual a 0. Entonces, ahorita vemos cómo podemos obtener estas curvas de una manera muy sencilla, tal vez de una manera muy lenta, ¿no? Porque iríamos punto a punto. O sea, ¿cómo obtengo un punto en la primera curva para IB igual a 0? Y tengo un conjunto de puntos en una tabla y esos puntos los voy colocando y los uno para tener la primera curva. Luego, genero en la corriente de base, aquí así en mi transistor, aquí le pongo un voltaje. Eso lo estoy dibujando del lado izquierdo. Si yo genero una IB1, ahorita tiene que aparecer allí del lado izquierdo, con un cierto voltaje en base y una resistencia en base,
Entonces, multiplicado por beta, yo puedo generar lo que corresponde a una IC1, que la pondría por aquí en la curva, las curvas, una IC2, una IC3 y una IC4. Y yo puedo tener esa corriente, por ejemplo, la IC2 constante, y puedo tener entre voltaje y colector un voltaje 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta VCC, pero no puedo tener más. Y eso ya depende, pues, de la RC y del voltaje de alimentación. Entonces, en principio, las curvas del transistor pueden ocupar todo este cuadrante que ustedes ven ahí, ¿no? Del eje horizontal hacia arriba y del eje vertical hacia la derecha. Y ahí podría operar, entonces, por supuesto que hay limitantes, ¿no? Porque idealmente yo puedo manejar una corriente infinita y un voltaje entre colector y emisor infinito. Pero en la práctica, pues hay un voltaje entre colector y emisor máximo permitido. Si se excede, llegaremos a la ruptura y dañaremos el transistor. O bien el transistor maneja una corriente máxima y si excedemos esa corriente, pues lo dañaríamos. Entonces, aquí los valores máximos que estaría manejando el transistor sería, en cuanto a corriente de colector, pues la que permitiera VCC entre RC. Y ya es este punto que está aquí, que lo voy a marcar aquí así. Entonces, esta sería VCC entre RC. ¿Sí? Ahorita lo anoto, eso va a estar ahí en azul. Y el voltaje máximo entre colector y emisor, ahí lo voy a anotar abajo en azul, y sería VCC. Entonces, esos dos puntos que lo obtuve a partir de la ecuación que escribí al lado del circuito, me permite obtener esta recta que se llama recta de carga. Recta de carga. ¿Sí? Esa recta de carga depende únicamente de RC y VCC. Depende de RC y VCC. Para nada tiene que ver el transistor. ¿Sí? Ahorita va a aparecer esa nota en azul allí en la gráfica, arriba de la gráfica. Y sobre esa recta se va a mover el punto de operación. Y entonces ese punto de operación lo voy a marcar aquí aquí, voy a suponer que aquí está el punto de operación, lo voy a marcar con negro. Ya lo marqué allí en el centro. Entonces, ese punto de operación, aquí esto, yo lo puedo marcar así, hacia acá. Esto me va a dar algo aquí y algo hacia la izquierda. Me va a dar lo voy a marcar con negro, un BCEQ, y una ICQ, y esto corresponderá a una corriente de base, IBQ. Y justamente ese punto aquí se le llama punto de operación. Entonces, este es el punto de operación en reposo. ¿Sí? Y este punto es el que queremos mantener estable. O sea, que aun cuando cambie la temperatura o cambie la beta del transistor, porque quité el transistor 547, puse otro 547,
que el punto permanezca muy cerca del que aquí está, el que estamos estableciendo originalmente. Pero esto no va a ocurrir, porque si cambiamos el transistor, aunque sea otro y de la misma nomenclatura, un BC47, la beta va a cambiar. Es como las resistencias, ¿no? O los capacitores. Tenemos un valor nominal de 560 ohms, pero si la resistencia tiene una tolerancia del 10%, pues entonces sería 560 más 56 o 560 menos 56, ¿no? Andaríamos en valores que entre 500 y 600 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿quién me garantiza que la resistencia tenga 560 ohms? Pues no, porque va a estar entre 600 y 500 aproximadamente. Entonces, la resistencia puede tener 520, 580, 590. Y eso, pues me produce un cambio, ¿no? En la corriente en la caída, o sea, si yo tengo una cierta corriente de colector y cambia el valor de la resistencia, pues ya cambiaría la caída en la resistencia y eso me haría tener un voltaje diferente a los 6 volts que esperamos. Entonces, vamos a suponer que ya RC es fija, RB es fija y BCC es fija. Ya, 220, 560 y 12 volts. Pero quitamos el transistor y ponemos otro. Entonces, la beta del transistor va a estar entre un valor mínimo y un valor máximo. Normalmente hay una relación de 1 a 3. Entonces, si la beta mínima es de 100, el máximo puede ser 300. Si la beta es 200, la mínima, acá puede ser 600. Si es 50, puedo tener un valor de 150. Entonces, esto también es una regla práctica. No quiere decir que así tenga que ser, ¿no? Que tiene que cambiar de 50 a 150 o de 75 a 3 veces 75, ¿no? 75 por 3 sería 225. Entonces, no necesariamente, ¿no? O sea, si aquí le pongo 75, acá puede ser 225. Esta es una regla práctica que nos permite asegurar que tenemos los contemplados valores mínimo y máximo, y que si partimos de esta regla, lo más probable es que pues haya un margen, ¿no? Y que a lo mejor no cambie así justamente de 100 a 300, sino a lo mejor de 120 a 280, de 130 a 270. Pero ya con este margen, pues aseguramos, o sea, sería como el caso extremo. Pero esta es la regla práctica que se considera para tener los valores mínimo y máximo de beta. Entonces, este punto, ¿qué lo va a mover? Pues lo va a mover la señal que estemos aplicando a la entrada. Acá ya dijimos, esta fuente de señal, la que estoy dibujando del lado izquierdo en el circuito, espero que ahorita aparezca, ya está ahí, y que si esa fuente llega a tener un voltaje de CD, entonces pues, le inserto el capacitor para bloquear la componente de CD. Y esta señal es la que justamente va a mover el punto de operación. Y este punto de operación se va a desplazar de aquí de donde está hacia acá.
De aquí se va a mover hacia acá, o de donde está, se va a mover hacia acá. Espérense. Puse 2 flechas. Así se va a mover el punto de operación. Pero se va a mover solamente sobre la recta. O sea, una vez que ya pusimos RC y BCC, esa recta ya queda así como está. Y el punto de operación ya no puede estar fuera de esta recta. El punto siempre estará sobre la recta. ¿Sí? Pero dice, no, es que yo quisiera que el punto de operación no estuviera aquí, sino estuviera más arriba a la izquierda o más abajo a la izquierda o más arriba o más a la derecha. Pues entonces tengo que modificar RC y BCC. Pero una vez que ya asignamos los valores de BCC y RC, vean, esta recta ya allí queda fija. Y sobre esa recta aparecerá el punto de operación. Si yo genero menos corriente de base, con la beta que ya tiene el transistor, tendría menos corriente de colector. Entonces la corriente de colector se movería, el punto se movería hacia la derecha y hacia abajo. ¿Y qué va a pasar con la caída en la resistencia RC con menos corriente de colector? Pues que hay menos caída y entonces el voltaje entre colector y emisor aumentaría. Entonces, fíjense, para valores, si disminuyera la corriente de colector, pues aumenta el voltaje colector-emisor, ¿no? Y si aumenta la corriente de colector, me voy hacia arriba, aumenta la caída en RC y como solamente tengo 12 volts, pues disminuiría la caída entre colector y emisor y entonces ya tendría un voltaje menor entre colector y emisor. Así que el movimiento del punto de operación lo debe generar la fuente de señal, no el cambio de transistor y no el cambio de temperatura. Entonces, ahorita en el tiempo que nos queda, voy a hacer el cálculo del punto de operación para ese circuito y verificamos qué tanto se mueve el punto de operación por cambio de beta y por cambio de temperatura. Entonces, si quedó clara la idea de el por qué mantener constante o estable el punto de operación, aún con cambios de transistor o cambios de temperatura, podríamos seguir con los siguientes circuitos. Entonces, ahorita lo que quiero calcular es el punto de operación para ese transistor y vemos qué pasa con una beta de 200, de 100 y de 300, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, procedería a eliminar estos trazos y hacer el cálculo correspondiente. ¿Hay algún comentario? ¿Sí se entendió la idea? Sí, profe. ¿Sí? Pero Bueno. una cosa, mañana jueves iba a haber práctica. Mañana jueves. Pues mañana nos toca laboratorio, ¿no? Sí, Pues no sé qué tanto avanzaron, qué tanto terminaron, a quiénes les faltó. Creo que tenían pendiente lo del regulador con el transistor, ¿no? No sé qué tanto pudieron hacer. O sea, en principio sí está el horario de laboratorio. Y si están en condiciones, pues aquí nos vemos, pero qué bueno que me lo preguntan. Yo partía de que sí, porque no todos terminaron con el regulador. De hecho, algunos estaban terminando la
mediciones de la pasada. Pero ustedes díganme. Sí, tenemos entonces todavía mediciones que hacer de la práctica pasada. ¿Se puede realizar entonces en la unidad? Sí, sí, o sea, aquí no es si en tal día no se terminó la práctica, pues ya, lo que sigue. No. Si sabemos de cómo están las cosas, pues la intención es pues apoyar, ¿no? Para tener más tiempo, buscar los tiempos en el laboratorio, pero también traten ustedes de ser más eficientes, ¿no? Y pues sí, los vi con varios de ustedes donde ya traían su circuito armado, traían todo lo necesario. En general, creo que el grupo está trabajando bien, pero sí nos ha faltado tiempo. Entonces, si ustedes me dicen que mañana, pues yo estoy mañana en el laboratorio y mi clase de las 7, pues ya me quedo allí cerca del laboratorio para no tardarme en irme al laboratorio con ustedes. Pero en principio sí, o sea, ¿cómo está la mayoría? Ya ven que sí nos han dejado trabajar a todos los que han llegado. Nadie se ha quedado afuera. Entonces, si algunos dicen que ya hicieron todo, pues podrían no venir, ¿no? Si acaso preparar su reporte, no sé, hay cosas que hacer. Entonces, o la otra es, le avanzamos aquí a la teoría, no sé qué quieran hacer. Si quiere, profe, se lo comentamos al final. Lo hablamos en el grupo de WhatsApp. Sí, está bien. Bueno, voy a eliminar los trazos que tenemos aquí. Y me voy a pasar eh, aquí. Y este circuito es el que tengo, a ver, 220 y 560. Aquí tengo otros valores. Pero bueno, pues si estábamos con lo que podríamos hacer aquí es ver el punto de operación y vamos a hacerlo de esta forma. Voy a para poder alterar este circuito. Entonces, si yo quiero tener estos dos circuitos aquí y trabajar con que tengo aquí, nada más tengo que editar bien. Tengo que ponerle B1, ahí tengo que ponerle C1
E1, el BCC, aquí tengo que poner BCC 2 y tengo que ponerle aquí RC 2 y RC1, RB1, RB2, perdón. Sí. A lo mejor aquí era dejarlo. profe. Ahí B2, aquí C2 y aquí E2, que no hace falta porque este es el nodo 0. Entonces, Profe, sí, bueno, tengo una pregunta. sí. Dijo que el punto de operación variaría dependiendo del voltaje que hay en la base del transistor. Sí, Pero que no depende de VSC y de la resistencia de colector. sí, pero ese voltaje se puede alterar por lo que llegue de la fuente de CA. O sea, una vez que ya calcule el punto de operación, ya, o sea, esto que usted me está diciendo, aquí, ¿no? Ahí, a ver si se puede ver. Aquí hay un voltaje base emisor. Ese voltaje base emisor está alrededor de 0.7. Entonces, sobre mi referencia, que es 0, aquí yo tengo este voltaje, que sería el voltaje base emisor del punto de operación, el BEQ, ¿sí? Y sobre ese voltaje estará la variación de la entrada. Sobre entonces habrá esta variación. Y este voltaje, que sería de 0.7 y habría unos milivolts hacia arriba y unos milivolts hacia abajo, van a producir aquí en la base, pues un cambio de voltaje. Y si ustedes recuerdan las curvas del diodo, ¿sí? Teníamos algo así y teníamos algo así. Y entonces la curva sería así y así. Y ahorita la termino. Así. Entonces, esto que tengo aquí hacia la derecha sería el voltaje base emisor y aquí tendría la corriente de base. Entonces, sin señal, el punto estaría aquí. Ahí estaría el BEQ, sería el BEQ. Y eso me generaría una cierta corriente de base, que es la IBQ. Pero si el voltaje que estoy aplicando a la entrada ahora hace que se mueva unos milivolts hacia arriba, entonces lo que voy a tener es que este punto se va a ir hacia arriba y me va a generar más corriente de base. Y más corriente de base me va a generar más corriente de colector. Entonces, si la IB aumenta, la corriente de colector aumenta y el voltaje en RC aumenta y el voltaje colector emisor disminuye. Eso ahorita lo debe aparecer ahí en su pantalla. Y no sé si con esto contesto su pregunta o algo me está faltando. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y los capacitores ahí también hacen su entrada, ¿no? Bueno, su funcionamiento. Sí, ya mencionábamos que aquí el capacitor lo que va a hacer es esta componente de CD la va a bloquear, porque si a este punto 5, a este punto 7 le sumo el punto 5, pues entonces este nivel de CD va a estar muy arriba.
o bueno, este valor de 0.5 se va a imponer sobre este, y entonces, aun cuando yo tenga por el lado de RB en los 0.7, el 0.5 se va a imponer aquí. O sea, no importa ya el voltaje que pudiera haber aquí entre base y emisor. Porque si yo ya aplico una fuente aquí, así, y le pongo 0.5 volts, no hay forma de tener 0.7, a menos que tuviera una resistencia por aquí. Bueno, pero es que todavía no aparece ahí en su pantalla. Entonces, si yo tengo, yo impongo un voltaje de CD en la base, con la fuente, pues con 0.5, el transistor, lo amarraría en corte. Y si yo le pongo, por ejemplo, 5 volts, pues por supuesto que saturaría el transistor. Entonces, el capacitor lo que va a hacer es, pues, bloquear la componente de CD, perdón. Esta componente de 0.5 es lo que va a bloquear el capacitor. Si no, ahorita en la simulación lo podríamos ver. Entonces, aquí lo que estaba tratando de hacer era nada más colocar los valores para que a la hora de hacer la simulación no me genera error al tener elementos duplicados. Entonces, parece ser que ahorita así como está, ya está bien. Nada más que, bueno, sí tenemos tiempo. Entonces, ahorita trato de mostrar qué pasa con 0.5 y qué pasa con cuando incrementamos este voltaje y no está el capacitor. ¿Sí? Ahorita lo que quiero es ver qué voltajes hay en base y en colector con estos valores de RB/RC y la beta de 200. Entonces, no tengo incluido el transistor, el BC. Aquí no está el modelo, pero ahorita lo encontramos. Creo que sí está ese transistor aquí. Bueno, voy a borrar los trazos que tengo aquí. Y voy a agregar la directiva que tengo por aquí al lado. Ahí está mi directiva. Entonces, aquí la directiva que quiero ocupar es la de punto P. Y le voy a poner como directiva porque estaba como comentario, está en azul. Y ahora aquí voy a ponerle en azul, que sea como comentario. Y aquí esta de temperatura, lo voy a poner como comentario. Entonces, si corro la simulación, lo que debe aparecer es una tabla. Ahí está esa tabla. Y lo que puedo hacer es, vean el voltaje que hay en colector, es 4.14, ¿sí? Entonces, y el voltaje que hay en base es 0.71. La voy a cerrar la tabla y ahorita la vuelvo a colocar. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero apuntar aquí y vean cómo aparece ese voltaje allí. Si me pongo aquí, ahí aparece el voltaje. Si me pongo acá arriba, aparecen los voltajes, ¿no? Ahí deben ser 12 volts porque es la fuente de alimentación. Y lo puedo mover aquí un poquito, para que
Ahí se ve. Si yo quiero ver el voltaje aquí, allí hay 500 milivolts. Ahí está. Entonces, los 500 milivolts son este voltaje de CD. Y yo aquí tendría que modificar la resistencia RB para tratar de subir el voltaje aquí. O sea, con este circuito aquí, ¿qué hago? Para que este voltaje se incremente. O sea, tengo esto. Si B aumenta y C aumenta, bueno, entonces comentaba que qué necesito hacer para que en lugar de que me aparezca este voltaje de 4.14 se acerque a la mitad de 12, que serían 6. Entonces, aquí tendríamos que ver qué beta es la que tiene el transistor, ¿no? Entonces, podríamos aquí apuntar al transistor, botón derecho, y buscamos uno nuevo. Allí se puede ver para este transistor, si aquí le pongo control C, y de todos modos aquí puedo ver la beta, donde esté BF, miren. Aquí la BF es de 294, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar de transistor y puedo poner el 2N 2222. Ok. Entonces ya cambié el transistor y si corro la simulación, vean cómo los voltajes ahora ya pasó a 6.13, 6.14. Entonces, vean, ahí está, 6.13 y 6 y 7 y punto 71, punto 72 milivolts, punto 72 volts entre la unión base emisor. Entonces, esto es con el 12N2222 y yo puedo hacer el cambio de beta para ver cuál es el efecto del punto de operación. Entonces, aquí lo que tengo, aquí en la parte de abajo es, yo hice esto, miren. Yo tengo el 2N2222, aquí es en su modelo. Y voy a definir un modelo diferente
que le voy a llamar BJT6CM21. Y acá esta directiva, esta es importante. Bueno, pero no está documentada oficialmente, pero esto donde aparece AKO es a kind of, ¿sí? Un tipo de el 2N2222, pero la única diferencia es que la beta vale 100. Entonces yo puedo poner dos modelos, bueno, tener un solo modelo y solamente cambiar el parámetro que a mí me interesa. O sea, todo lo dejo igual para no estar escribiendo el modelo completo y cambiarle nada más la beta. Entonces, la beta es de 200 y si ahora yo le pongo en mi modelo, aquí, en ese transistor, lo pongo el 2N2222, lo pongo como el BJT-6EM21, así, va a tener la beta de 100. Entonces, ¿cuál sería el valor? ¿Cómo puedo calcular rápidamente la corriente? Entonces, les voy a tomar 5 minutos de su tiempo. Lo voy a hacer aquí. La corriente de base sería el VCC menos el voltaje base emisor entre RB. Y aquí serían 12 menos 0.7. Eso debe estar ahorita ahí en su pantalla. Entre el valor de RB, que es ¿cuánto habíamos dicho? 220. Bueno, lo voy a poner por ahí así. Entre 220 K. Y si ustedes hacen esa operación, serían 12 menos 0.7, igual, entre 220, me da 51.6 microamperes. Si la beta es de 100, si beta es igual a 100, la corriente de colector sería beta por IB, eso ahorita debe aparecer ahí en su pantalla, sería 100 por 51.6 microamperes, y eso da 5. 13 miliamperes. Creo que aquí era era 3. Así. Entonces, el voltaje colector emisor, el voltaje VCC es igual a NRC más VCE. Entonces, el VCE sería VCC menos el voltaje NRC. Y sería VCC menos RC y C. Y entonces aquí sustituyo y tendría que ser 12 menos 560
por 5.13 miliamperes. Y esto nos da aquí me da 9.1 volts. Entonces, voy a correr la simulación y voy a ver si eso resulta. Entonces, voy acá. Y el 9.1 tiene que aparecer en el colector, ¿sí? Vamos a ver si eso resulta. Porque la beta es de 100, ya la puse de 100. Entonces lo voy a poner ahí. Voy a cerrarle aquí y vean. El punto 7 es prácticamente el mismo en la base. Y aquí en lugar de tener 9.1, en la simulación obtengo 8.93. Si quiero ver la corriente, entonces sí tengo que sacar la tabla. Y ahí está la tabla. Entonces, ahí puedo ver la corriente de colector. Para ICQ1 es de 5.4 miliamperes y en el cálculo fue 5.13. Y la IB fue de 5.13 por 10 a las menos 5, que sería 51.3. Entonces ahí hay un ligero cambio por la beta, ¿no? Pero los resultados sí se asemejan. Bueno, entonces aquí lo que faltaría es que ahora el transistor fuera otro y que le pudiéramos poner que la beta fuera de 300. Entonces, hay dos formas de hacerlo aquí. Lo puedo hacer aquí. En lugar de ponerle 100, ahí le pongo, nada más muevo ahí. Le pongo 300. Y ya puedo ver qué es lo que pasa con el cambio de beta a 300. Entonces, el mismo cálculo, y ahora sería, pues la corriente es la misma, la de base, pero ahora sería por 300 y serían como 15 miliamperes. Entonces, así aproximadamente 15 por 560 son como 8.4 volts, un poquito más. 8.4 menos 12 debe dar como 3.6 volts entre colector y emisor. Entonces, como ya hice el cambio, voy a correr la simulación y van a ver cómo ese 8.9 que ustedes están viendo allí en el colector, se va a ir ahora a un valor muy bajo, abajo de 6. Entonces voy a correr la simulación. Y vean, se fue a 3.5 y la corriente de colector se fue a 15. O sea, multipliqué por 3 porque era beta 100, ahora es por 300. Y la corriente de base queda casi igual, en 51.3. ¿Sí? Entonces cierro aquí y vean cómo ahora el voltaje en colector disminuye. Entonces se está cambiando de 3.56 a casi 9 volts por el cambio de beta. Entonces vean cuál es el efecto en este transistor al cambiar la beta. ¿Sí? Entonces el punto de operación se mueve mucho. Y no lo hemos hecho para la temperatura. Eso lo hacemos la próxima clase. Jóvenes, entonces ya ustedes me avisan qué hacemos mañana. ¿Sí? Pues van a ir a terminar algunos la práctica. Yo creo que otros se van a enfocar en terminar. Está bien. Entonces, por acá mañana los espero. ¿Sí? Profe. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Continuamos mañana en el laboratorio. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.
Gracias. Saludos, luego. profesor.